Esta es una historia basada en hechos reales, enviada por Denise M. de la ciudad de León, Guanajuato, escrita y adaptada por Lady Blavatsky para este canal. Hola, mi nombre es Denise. Soy originaria de la ciudad de León, Guanajuato. Nací orgullosamente en el barrio de San Miguel, donde pasé un corto periodo de mi infancia y vivíamos en casa de mi abuelo materno. Al ser la primera hija de mis padres, escuchaba muchas historias paranormales que pasaban en la finca de la casa de mi abuelo, ya que, como lo he comentado en alguna otra ocasión, era una construcción grande, donde al entrar a la propiedad, las habitaciones estaban construidas alrededor del perímetro de este amplio terreno, y en el centro había un gran patio donde normalmente se hacían las reuniones familiares. En la parte trasera de esa enorme construcción existía aún un terreno enorme donde mi abuelo lo usaba para sembrar y cosechar, ya que mi bisabuelo era agricultor y heredó ese bello oficio a mi abuelo. La familia contaba que cuando mi abuelo era joven, mis bisabuelos a menudo tenían desacuerdos con mi abuelo y se le otorgaban muchos privilegios. Y aún así, mi abuelo se escapaba constantemente a los bailes sin permiso de sus padres, que en ese entonces eran organizados en lugares muy lejanos a donde vivían. Mi bisabuela constantemente trataba de asustar al abuelo, a manera de lograr convencerlo de que no anduviera en la calle tan de noche, diciéndole que en las noches y en la oscuridad los demonios hacían de las suyas y que esperaba que no se encontrara con uno de ellos una noche de esas. Aún así, mi abuelo no hizo caso a su madre. Pues les cuento, esta historia pasó alrededor de 1920. Recordamos que las calles en ese entonces estaban aún sin alumbrar y anochecía al esconderse el sol. Cuentan que mi abuelo escuchó que habría un baile cerca de la casa donde vivían, así que al caer la noche salió buscando la música de aquel tan esperado baile. En el camino se encontró con una muchacha que estaba muy arreglada, al parecer también iba para allá, y empezó a caminar a la par con mi abuelo. Comenzaron a platicar mientras avanzaban a dicho baile, coincidiendo lo divertido que se la pasarían una vez que llegaran a dicha fiesta. Avanzaban unas cuantas cuadras y mi abuelo empezó a percatarse de que cada que escuchaba, a su parecer, más cerca la música del baile, donde aparentemente la distancia ya era corta, se alejaba nuevamente la música, aparentando estar igual o incluso más lejos que antes de que empezaran a caminar juntos. Lo mismo pasó una y otra vez. Mi abuelo, un tanto nervioso, le preguntó a aquella hermosa joven: Oye, ¿no sientes que cada vez que parece que ya estamos cerca del baile, se aleja el sonido de la música? Y ella le contestó con una sonrisa coqueta: No, ¿cómo crees? Vamos a darnos prisa, ya casi llegamos. Mi abuelo tuvo un extraño presentimiento de que aquello no iba a terminar bien, y empezó a sentir desconfianza de aquella bella muchacha. Y así que empezó a hacer oración por si esta muchacha tenía malas intenciones. Poco a poco empezó a notar cómo el trato de aquella muchacha fue cambiando de ser suave y gentil a ser rudo y grosero. Mi abuelo finalmente frenó su andar, permitiendo que aquella muchacha avanzara un par de pasos delante de él, y pudo ver que debajo del vestido de aquella chica, el cual le llegaba incluso a medio chamorro de la pierna, la forma de sus pies al parecer tenían forma de patas de vaca, o al menos
fue lo que en su temor pudo apreciar en la oscuridad de la noche. Mi abuelo, sin pensarlo mucho, se dio media vuelta y empezó a correr de regreso a su casa. La muchacha aquella le gritara que se regresara, que ya casi llegaban al baile. Él simplemente no escuchó y corrió hasta que llegó a su casa. A la mañana siguiente, mi abuelo no salía de su habitación. Cuando mi bisabuela fue a revisar por qué no salía, pudo percatarse que mi abuelo hervía en calentura, pues al parecer aquel susto no había sido para menos. Tuvieron que llamar a la curandera de confianza para ayudarlo a pasar ese susto. Mi bisabuela lo reprendió muy a su manera, pues estaba más bien preocupada por la mejoría de su hijo. Y a pesar de que se lo advirtió, él no entendió. Por eso le hizo ver las consecuencias de haber desobedecido a su madre, pues a su vez era un castigo por esa falta. Dicen que mi abuelo dejó pasar mucho tiempo sin intentar ir a los bailes nuevamente. Sin embargo, al paso del tiempo, mi abuelo logró superar el susto con aquella hermosa chica. Y pensando que ya todo había quedado en el pasado, pronto supo que llegaría un nuevo baile cerca de su casa. Y pensando que aquella experiencia había sido una mala jugada del destino, se preparó para asistir a dicho baile. Así que esa noche esperada, sin pensarlo dos veces, se escapó de su casa para ir al baile. Iba caminando por la conocida calle Honda de San Miguel, que en aquel tiempo no estaba pavimentada, y era conocida en ese entonces con ese nombre porque esa calle tenía un desnivel que hacía que se viera hundida a lo largo del camino. Y para ese entonces solo una lámpara de alumbrado público estaba en esa calle, en el tramo donde el abuelo daba la vuelta de la calle Río Yaqui con rumbo a la calle Río Pánuco. Y justo en esa esquina estaba aquel foco que alumbraba solo una pequeña parte de la calle. Cuando mi abuelo dio vuelta de la calle Río Yaqui para la Honda de San Miguel, se sintió emocionado al ver a una chica que estaba parada al pie de aquella lámpara. Y al ir caminando e irse acercando a esa lámpara, la vio que lucía un hermoso vestido largo. Pensó en invitarla al baile. Poco a poco fue acercándose y al verla con detenimiento, pudo observarla de arriba abajo. Una chica guapa y muy delgada, con un cuerpo torneado que llamaría la atención de cualquier hombre que la viera. Vestía un vestido blanco de largo a medio chamorro y tenía un pelo negro, largo y liso que brillaba con la luz de la luna y le hacía lucir más hermosa. Sin embargo, en esta ocasión, mi abuelo desaceleró su andar para verle los pies, pues no quería que la experiencia de aquella ocasión se repitiera. En ese momento sopló una brisa suave por la avenida y pudo ver que la forma de los pies de aquella linda muchacha eran patas de cabra, por lo cual mi abuelo no dudó en seguir con su camino, pensando para sí mismo: esto no es cosa buena. Siguió su paso sin detenerse y sin voltear a ver la cara de aquella chica. Y al pasar frente a esa muchacha, la chica le saludó: Hola, guapo. El abuelo no le contestó y siguió su camino. ¿A dónde vas, guapo? ¿No me llevas? El abuelo, al pasar con la vista hacia abajo frente a esa hermosa dama, pudo corroborar que lo que acababa de ver justo hace unos instantes no era producto de su imaginación. Aquella hermosa mujer tenía pies de cabra. ¿Vas al baile? ¿Puedo ir contigo? Mi abuelo en ese momento solo pudo recordar las palabras de su madre: si andas de trasnochado, te vas a encontrar al diablo. ¿Por qué te vas tan pronto? ¿No me vas a llevar? Mi abuelo, pensando para sí mismo:
Es el diablo. Este me quiere llevar al baile. Y apresurando su paso, siguió su camino, pasando de largo frente a aquella muchacha. ¿No me llevas? Yo puedo ir al baile contigo. Mi abuelo, pensando aún para sí mismo, empezó a orar cuanta oración podía recordar en ese momento, pues al tan solo pensar que estaba ante la presencia del mismo rey de la oscuridad, no quería ni voltear a verlo. No me maltrates, papu. ¿Por qué me hablas así? Ándale, vamos al baile, yo te llevo, la vamos a pasar muy bien. Mi abuelo, por más que aceleraba el paso, sentía que no llegaba a la siguiente esquina para poder doblar y dejar a esa muchacha de una buena vez lejos de él. Mientras seguía haciendo oración, de alguna manera como él recordaba, ya que en ese momento hasta su nombre se le olvidó. Mientras, aquella chica seguía pidiéndole que la llevara al baile, y al mismo tiempo que le mencionaba que no la maltratara, que no le hablara de esa manera, cuando claramente mi abuelo ni siquiera le había dirigido la palabra. Solo de manera mental, él iba haciendo oración y pensando para sí mismo, tratando de aclarar la situación dentro de sus pensamientos. En cuanto más rápido trataba de caminar, él sentía que no avanzaba nada, y al mismo tiempo sentía la voz de aquella chica que le susurraba al oído. Podía sentir de igual manera su presencia cerca. Se sentía desesperado, nervioso. Ya podía escuchar dentro de sí lo que su madre le decía una y otra vez. Fue en ese momento que recordó la oración de San Miguel Arcángel, que hacía tiempo le había enseñado su madre, la cual dicen que es una poderosa oración contra el enemigo y sus aliados. Así que empezó a orar dentro de sus pensamientos. Poco a poco pudo sentir que la voz de aquella muchacha se iba alejando, y fue del modo que empezó a avanzar en el camino, llegando a la esquina de la calle, y cuando dobló en la esquina, volteó a ver si aquella muchacha ya se había alejado. Simplemente no vio nada. Así que sin pensarlo dos veces, empezó a correr dando la vuelta a la cuadra y regresando presuroso y sin aliento a su casa. Se encerró en su habitación y no salió hasta el día siguiente. Dicen que mi abuelo no volvió a escaparse por las noches para irse a los bailes, y menos sin el permiso de sus padres. Otra historia que ha pasado en esa propiedad le sucedió al abuelo cuando él ya tenía a sus hijos, pues el último cuarto construido en este perímetro era su habitación, y en la parte trasera se había construido una pequeña cocina. El abuelo, como buen hombre de campo, acostumbraba a ir a hacer sus necesidades al terreno donde estaban sus sembradíos, pues decía le servía de abono para sus plantas. Desde la habitación del abuelo se veían al frente todas las habitaciones de las tías, e inclusive se veía la casa construida de uno de los tíos, ya que se le había entregado una parte del terreno para que construyera su casa cuando él se casó. Así que si alguien iba para el solar, como llamaba el abuelo la parte del sembradío, claramente se distinguiría sin ningún problema. Un día, ya muy entrada la noche, mi abuelo pudo ver la silueta de una mujer que iba caminando hacia el solar, y pensó que era una de mis tías que iba a hacer sus necesidades, aunque se le hizo raro que pasado ya un tiempo considerable no regresara a su habitación. Pensó entonces que habría dormitado un momento y no se había percatado de que mi tía había regresado a su habitación. Así que el abuelo decidió ir al cuarto de mi tía a ver si ya había regresado. Tocando fuertemente la puerta, le gritó su nombre. ¡Margarita! ¡Margarita, ¿estás ahí! Mi tía, desde adentro, contestó adormilada. Ya voy, papá. ¡Margarita!
¿Por qué a tan altas horas de la noche vas al baño? Ya sabes que no me gusta que vayan tan noche al baño. Les puede salir un animal entre la hierba. Mi tía, consternada y un poco adormilada aún, contestó: Papá, si yo no he ido a ningún lado, yo estaba bien dormida cuando usted tocó la puerta. Mi abuelo solo le restó decirle: Ya duérmete pues. Así que mi abuelo, intrigado, fue a buscar entre el solar a esa mujer que aparentemente había visto pasar apenas hace unos instantes. Buscó lo mejor que pudo, ya que con la poca luz que alumbraba esa noche la luna, no podía distinguir muy bien. Pronto pudo darse cuenta que no había nada entre los sembradíos, pues además de buscar con la mirada a alguien escondido entre las hierbas, estaba muy al pendiente de los ruidos que se pudieran escuchar en aquella área. Resignado, el abuelo no tuvo más que regresar a su habitación a descansar, no sin antes percatarse de que todas sus hijas estuvieran en sus habitaciones. Algunas de mis tías, al enterarse de lo sucedido, preguntaron a mi tía Margarita lo que había pasado y llegaron a la conclusión de que podía ser el espíritu de la primera esposa del abuelo, que según cuentan falleció de manera violenta en ese mismo lugar, y al no encontrar paz sigue errante en ese lugar hasta que encuentre paz o justicia por su muerte. Estas fueron 3 historias que le pasaron al abuelo. Sé que hay más historias, ya que el abuelo, al dedicarse a la siembra, veía muchas cosas, ya que trabajaba desde antes de salir el sol. Espero poder seguir recabando más historias para poder compartirlas poco a poco con el canal. Y bien, querida audiencia, ¿qué opinan de estos relatos? ¿Les han gustado? Espero que sí. ¿Y ustedes conocen a alguien que haya pasado por esta experiencia? No olviden enviarnos sus relatos a desdelaoscuridadrelatos@gmail.com. Por lo pronto, les agradeceré dar like a este video si les ha gustado, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y no olviden que siempre habrá alguien que los cuida desde la oscuridad. Nos escuchamos en el siguiente video. Gracias.